Hola, hola, buenas noches. Me encanta saludarlos como cada 8 días. Miércoles 8 p.m. hora de Colombia en nuestro programa Vida Maravillosa, porque vinimos a este mundo a ser felices. Tengo hoy el placer, el honor, el gusto de presentar a Marco Antonio Rubio Núñez. Marco Antonio es un compañero que encontré a través de la escritura de mi primer libro y es mexicano de Sonora y reside en la actualidad en la ciudad de Guadalajara. ¿Por qué les digo que es muy importante hoy estar atentos a esta charla de Marco Antonio? Porque él es un sanador espiritual. Me encanta esto de lo espiritual. Y yo qué bien, me propuso que el tema se llamara Cambio a través del crecimiento espiritual. Marco Antonio es licenciado en sistemas. Tiene maestría en gobernabilidad y desarrollo humano de la Universidad Oberta de Cataluña, España. Como ya les dije, es sanador espiritual y escritor del libro Meditación y Espiritualidad. Además es coautor de los libros Sueños de escritores hechos realidad, donde él cuenta su historia hasta que llegó a ser escritor de este hermoso libro. Luego escribió el libro también en coautoría 17 valores para transformar tu vida y habló sobre el valor de la armonía. Lo invito a que lo lean, es un gran escritor. Marco Antonio es sanador espiritual. Me llama mucho la atención y vamos a preguntarle a él por qué decidió irse por este camino tan hermoso. Entonces, sin más preámbulos, como él es el que sabe el tema, vamos a traerlo a la sala. Hola Marco Antonio, buenas noches. Buenas noches, Luz. Muchas gracias por tu tan amable invitación y esta distinción que me haces de estar en tu programa Vida Maravillosa. Desde México ya tenía muchas ganas de estar contigo y estar en Colombia a través de este medio que nos permite estar en todos lados. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos tus suscriptores, no sé cómo se digan ahora, audiencia. Un gusto estar con todos ustedes. Gracias, Marco Antonio. Yo lo llamo comunidad de vida maravillosa. Excelente. Gente que quiere vivir bien, que quiere ser feliz, porque a eso vinimos, a ser felices. Marco Antonio, me llama mucho la atención que tú siendo licenciado en sistemas con maestría en gobernabilidad y desarrollo humano, te hayas ahora convertido en un sanador espiritual. Yo como primera pregunta quisiera que nos contaras por qué como ese paso, ¿no? De una cosa como muy técnica a una cosa del ser humano, de la espiritualidad. Muy interesante la pregunta. Me la he hecho muchas veces yo también. ¿Ah, sí? Sí, eh, Es el momento de que nos cuentes. sí. Eh, yo pienso que esto tiene que ver con la parte que nosotros somos, que es seres espirituales. Pero desde mi experiencia humana, estando ya acá, pues yo tuve muchas experiencias, eh, pudiéramos llamarle extrañas o paranormales, desde que yo era un niño. Y en aquellas épocas no había, pues no había muchos psicólogos que estuvieran, digamos que familiarizados con todos estos temas, y mis padres pues me llevaron con algún psicólogo, una psiquiatra, también recuerdo, y pues nunca dieron con lo que yo veía, ¿verdad? Y me acostumbré a vivir con eso. Fui creciendo, fui teniendo diferentes experiencias, no muy gratas, soy honesto, porque pues cuando no entiendes lo que te está pasando, pues se vuelve un tormento, que fue el caso mío, ¿no? Llegué quizás con estos experiencias a los 20, ya estaba yo estudiando la carrera y se retiraron. Me puse yo a hacer mi vida profesional y mi vida familiar y continué.
pero quizá a los 42 años regresaron, pero con mucho más fuerza todo esto. Y ya eran llamados, ya yo entendía en ese tiempo que eran llamados, ya no los veía como algo extraño, ya con la experiencia de vida yo ya entendía que eran una especie de llamados a hacer algo, pero yo no entendía qué era, ¿verdad? Y traté de continuar con mi vida y, y como todos hacerle caso omiso a todo esto. Y lo primero que se vino en mi vida a mal por no entender estos procesos o estos llamados, pues fue mi vida profesional. Posteriormente, bueno, en el Inter también mi vida familiar ya estaba con algunos problemas porque mis hijos ya estaban pubertos, por decirlo, o pasando de la pubertad a la mayoría de edad y se me vinieron una serie de problemas. Y después se me vino un problema, al no escuchar yo estos llamados y no poner atención, se me vino un problema de salud muy fuerte al grado que me daban ataques y no podíamos identificar ni los médicos en diferentes especialidades qué era lo que yo tenía. Pero un día yo ya como que empezaba en estos últimos meses que se me vienen estos ataques, empezaba yo a trabajar con temas de meditación. Ya estaba, digamos que más perceptivo de los temas de meditación, de los temas espirituales. Y un día yo me levanté con la firme convicción de que yo mismo me iba a sanar. Como que ese mensaje alguien me lo puso en mi mente en el transcurso de la noche. Y ese día yo me desperté, me levanté, me puse a hacer una meditación y ese día sané. Se me fueron todos los ataques, recuperé mi salud, recuperé mi motricidad porque esos ataques me dejaban sin la posibilidad de moverme. Recuperé mi motricidad y todo empezó a ser perfecto. Entonces, a partir de ese momento, los mensajes fueron más intensos y desde el mundo espiritual se encargaron de que yo tuviera a un paciente sin saber yo lo que iba a hacer. Me tocó atenderlo porque no tenía otra opción, tenía que atender a esa persona. Esa persona me habló, esa persona me pidió ayuda, es una persona que es parte de mi familia y yo no sabía qué hacer, pero me puse a hacerlo. Me puse a meditar, me puse a investigar en mis meditaciones y todo se me fue, digamos, revelando en mi mente y fue así como la sané de los problemas que traía y después me trajeron a otro y después a otro y después a otro y eso nunca ha parado hasta el momento y de eso ya hace muchos años, ¿verdad? Así fue como de ser informático con maestría en política y estar trabajando en temas políticos acá, terminé en temas espirituales. En resumen, eso Qué es lo proceso. que me llevó a estar acá, No, ¿no? Y me quedó muy y claro una proceso, cosa, cuéntame. o lo haces, ¿verdad? O sea, te Sí, obligaron. porque, o sea, perdí mi trabajo, estuve al borde de perder mi familia, mi salud, o sea, o lo haces, ¿verdad? Esa era la... Y me queda a mí claro que yo traía digamos, ese propósito de estar acá porque he ayudado a muchas personas en todas partes, en muchas partes, no nada más de México, sino de otros países, ¿no? De Estados Unidos, de países europeos, a veces ni siquiera hablamos el idioma, pero pues el Google nos da esa posibilidad de traducir, ¿no? Oh, pero me encanta esa historia tuya. O sea, lo que tú dices, o lo hacía o lo hacía. Pero me parece muy bonita la historia, pues, proceso muy duro, porque me imagino que tú no entendías qué te estaba pasando. Pero luego saber que puedes sanar espiritualmente a alguien tiene que ser algo.
algo enorme para uno, ¿no? Poder aportar en esa parte, Es correcto. La ¿no es parte de la cierto? sanación es muy importante. Me gustaría nada más hacer una aclaración. Muchas personas confunden el tema físico con el tema espiritual y me buscan para que les sane su cuerpo, ¿no? Y eso, pues básicamente es del médico. Yo no soy médico. Eh, Hay algunas enfermedades que tienen orígenes espirituales, que sanando la parte espiritual se corrige el cuerpo físico, pero muchos de esos problemas tienen que ver más con un médico. Lo que es físico tiene que ver con un médico. Y yo veo otros temas, ¿no? Que son espirituales, que le ayudan también al cuerpo físico a sanar, ¿verdad? Pero soy sanador espiritual. Qué belleza. Te felicito por haber encontrado tu propósito y por haberlo encontrado temprano, porque a veces nos pasa la vida y no sabemos para qué nacimos en este Es mundo. correcto, gracias. Bueno, te felicito. Marco, como primera, bueno, primero déjame, te han mandado muchos saludos. Aquí nos saludó Patricia Luisa Rojas Chinetti desde Chile. Carolai Plaza también dice saludos, Marco. A mí no me saluda, pero a ti sí. Muchas gracias, Hermelinda dice, Carmen, Pati. Hermelinda dice, ya llegué. Patricia Luisa dice, buenas noches, Hermelinda. Lourdes RC, saludos desde Texas. Gracias, Lourdes, por conectarte. Milena de Medina, nuestra gran amiga colombiana. Sí. Hola, mi bella, saludos a tu invitado. ¿Cómo le parece? Hermelinda dice, saludos, Marco, colega, escritor y canalizador. Alejandra Arbizu, qué gusto verlos. Saludos desde México, querida Luz Marina y Marco. Y Hermelinda dice, estar en esto nos llegan procesos muy fuertes. Melinda también es canalizadora de ángeles. Y María Dolores Hurtado Medina, saludos. Gran invitado, mi querida Luz Marina. Floralba Acosta Martínez, buena noche, qué bonito programa, abrazos. Bueno, aquí Caroline Paz ya cayó en cuenta y me saluda a mí también. Bueno, No, entonces vamos muchísimas a... gracias. Un saludo a todos, No, es que todas la estrella eres compañeras, tú. compañeras escritoras, muy Dolores, Hermelinda, un gusto, un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos, a mi hermana Lourdes que está aquí con nosotros también, desde Texas, muchas gracias, un fuerte abrazo. Excelente. Bueno, entonces, bueno, como vamos a hablar de espiritualidad para ti, Marco, ¿qué es el crecimiento espiritual? Ubícanos un poco en ese tema. Bien, el crecimiento espiritual tiene que ver con nuestro origen. Primero es el entendimiento de lo que somos y no de lo que creemos que somos. Nosotros somos seres espirituales que venimos del mundo espiritual, donde está nuestro Padre, Dios. Ahí fuimos creados y aquí estamos viviendo una experiencia humana en un cuerpo diferente al nuestro, un cuerpo de carne, de materia, y estamos en un aprendizaje. El entender esto como primera etapa nos permite a nosotros ubicarnos en otro origen al que pensamos que somos o que tenemos, ¿no? También es importante entender que nosotros no morimos. Como seres humanos somos indestructibles. Perdón, como seres espirituales somos indestructibles. Como seres humanos el cuerpo es el que tiene una caducidad, pero nosotros seguimos existiendo y venimos una y otra vez a vivir esta experiencia y crecer espiritualmente. Ese es el fin de nosotros aquí, crecer espiritualmente. Por eso es que podemos tener experiencias importantes en esta vida. Algunas son buenas, algunas no nos gustan porque son malas. Decimos, ¿por qué nos toca vivir todo esto? Y pues sí es cierto, son malas, ¿verdad? Son inaceptables algunas de ellas. Pero en este entendimiento de dónde venimos y hacia dónde vamos, y el entender que es una experiencia, pues nos da otra perspectiva y nos permite darle una proporción a lo que venimos a experimentar aquí, una proporción diferente. Ya no es la perspectiva de morimos y ya se acabó la vida, ya nos quedamos
en, en un estado de abandono o olvidados, ¿no? Lo que sucede es que nosotros regresamos a nuestro estado natural y en ese estado volvemos a vivir una experiencia de lo que aquí vivimos, pero desde la perspectiva ya en nuestro mundo espiritual. Y una de las cosas importantes es que nosotros allá no somos una luz como se piensa, pues solo una luz que anda ya vagando o viviendo. No, 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 somos lo mismo. Yo estoy hablando contigo, Luz, en este momento y cuando yo estoy allá, igual sigo hablando contigo, nada más que tenemos un cuerpo diferente, ¿verdad? Eh, Diferente en la constitución, no es de Ya, materia, es de energía, ¿no? Pero sí ya, tenemos un cuerpo. Entonces, eh, entendiendo este origen, que lo resumí un poco para no entrar en otros detalles, eh, entendiendo esto, podemos incorporar a nuestra vida humana, nuestro origen y toda esta concepción o esta serie de conceptos para aprender a vivir mejor esta experiencia y empezar entonces a crecer. No es casualidad que nosotros tengamos estas características emocionales que también vienen con nosotros, esas el cuerpo no se las lleva, esas son nuestras, de nuestro ser espiritual. Pero no es casualidad que unos estén más avanzados que otros, es porque unos hemos vivido una experiencia y vamos más avanzados en temas espirituales, entonces llegamos aquí con una espiritualidad superior, pero al rato nos van a alcanzar, porque nos podemos perder en este mundo material y olvidarnos de la parte espiritual, y eso impide que nosotros crezcamos, que nosotros avancemos espiritualmente. Entonces, el crecimiento espiritual no tiene que ver con la parte mental, con la parte de nuestra inteligencia humana, sino tiene que ver con nuestra inteligencia espiritual y nuestra memoria espiritual, y tenemos que unirla. ¿Y por qué aclaro esto? Porque es muy importante hablar del tema de lo que hemos aprendido a través de la vida y desde niños en religiones o en creencias que no digo que sean malas, pero son mentales, son de entendimiento. Nosotros vamos, eh, discernimos a través de una iglesia o de leer una Biblia o libros religiosos, y es el primer contacto espiritual, pero ese es mental humano, y la espiritualidad no la podemos vivir desde esa perspectiva. Tenemos que vivirla desde nuestra espiritualidad. Ahora sí que nosotros solos con nuestro mundo espiritual, sin nada de la mente. La mente nos ayuda para vivir esta experiencia humana y pues hacer una mesa, hacer una silla, el carro, leer libros, estudiar en una universidad, atender problemas, una serie de cosas, ¿no? Pero la parte espiritual se vive a través de la conciencia, y la conciencia es vivir una experiencia a través de un proceso espiritual, no de la inteligencia. Entonces, cuando yo digo, hay que tener un acercamiento espiritual, hay una regla de oro: a menor mente, mayor experiencia espiritual. Esa es la clave, ¿no? Si nosotros dejamos que nuestra mente participe en nuestros procesos espirituales, vamos a tener ruido, no vamos a alcanzar la meta. ya, Marco. Mm, ¿Cómo es ese proceso para uno lograr ese crecimiento espiritual? Porque ese crecimiento espiritual, tú al final lo resumes en qué. Muy bien. A través de todas las vidas que hemos tenido, los que hayamos venido muchas vidas aquí, y, y leyendo un poco, yéndonos un poco a la historia y viendo nuestro mundo actual cómo es, pues hemos visto que hay personas que en sus doctrinas espirituales están muy avanzados
y otros que estuvieron muy avanzados, ¿no? Como Jesús, por ejemplo, como actualmente el Dalai Lama, y vemos gente que nos enseña y nos muestra un camino diferente, y nos ha mostrado a través del tiempo caminos diferentes, un camino, perdón, hacia la espiritualidad, y ese es la meditación. Pero la meditación, existen varios tipos de meditación y algunos, digamos, algunas diferencias en cada doctrina o en cada corriente para hacer la meditación. En el caso de todas estas personas que nos han enseñado la meditación a través del tiempo y los que están actualmente, lo hacen de la misma manera, todos. Y yo he visto que son dos formas nada más. Una es la meditación que es en trance, que es una meditación que es mucho más profunda, donde nosotros perdemos el control en esa meditación, caemos como en un sueño profundo, sin llegar a dormirnos. Y a través de estar en ese estado empezamos a vivir experiencias en las cuales muchas veces no tenemos el control, sobre todo cuando estamos empezando a meditar, no tenemos el control, entonces no es recomendable esta, digamos que es para intermedios y avanzados, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, existe otra meditación que es de un nivel inferior a esta, que es la meditación a través de la visualización. Y esa es la meditación que todos han experimentado a través del tiempo, a través de la historia. Podemos ver lo que todos trabajan con este tipo de meditación, que es donde yo menciono que es el camino hacia la espiritualidad, el camino que nuestro Padre nos dejó para llegar al mundo espiritual. Y este tiene que ver con un proceso de relajación, respiración y la regla de oro, aquietar la mente, dejar que la mente se detenga, que casi se quede en invernando, por decirlo de alguna manera, y a partir de ahí nosotros podemos entrar en conciencia espiritual y empezar a vivir un proceso que nos va a llevar a dos caminos diferentes. Uno es un propósito. La meditación, visualización, debe tener un propósito. No puedo sentarme a respirar y no tener un propósito, porque no va a funcionar o nos vamos a perder en el camino, ¿no? Entonces, una vez teniendo ese propósito, que ese propósito puede ser cualquier cosa. El propósito puede ser tener una audiencia con algún ser de luz, estabilizar nuestras emociones, equilibrarlas, relajarnos, trabajar con el sistema de chakras, los 7 chakras principales o los 26 secundarios para sanar. En fin, puede haber muchísimos propósitos para la meditación, pero el proceso de la meditación es el mismo. Es el mismo. Respiración, relajación, detener la mente, fijarnos un propósito y hacer una introspectiva. Es hacia adentro con los ojos cerrados. Y eso nos va a llevar de la mano en el proceso. Es decir, cuando nosotros estamos meditando y llegamos a ese punto donde ya llegamos a relajarnos, nuestra mente está quieta y tenemos el propósito, digamos, de visitar el cielo, por poner un ejemplo, pues se va a conceder, se va a hacer. Alguien nos va a llevar, un ser de luz nos va a escuchar y nos va a guiar, o un maestro, maestro ascendido, que son seres de luz que están ayudándonos desde allá, y nos va a llevar a conocer el cielo, por poner un ejemplo, ¿no? Si está dispuesto ese camino para nosotros, ¿verdad? Porque ellos controlan todo esto, el mundo espiritual es muy inteligente.
hay una inteligencia en el aire que está en todos lados, eh, que nos ayuda y nos dice para dónde sí podemos ir y para dónde no podemos ir, porque tenemos que vivir este proceso, ¿no? Entonces, el proceso de crecimiento espiritual es a través de aprender a meditar. Y esta meditación tiene que ser una visualización. Empezamos a visualizar ese propósito una vez que nuestra mente está quieta y es como vamos avanzando hacia el propósito. Si el propósito es ir al cielo, va a llegar una persona, nos va a llevar, porque no sabemos dónde está el cielo, no conocemos el camino y esa persona nos va a guiar. Entonces, esa primera etapa de vivir la experiencia a través de visualización nos va a llevar a la meditación en trance. Una vez que nosotros empezamos a cumplir los propósitos, va a llegar el momento en que de esa meditación, visualización, nos van a llevar a una meditación en trance. Ellos mismos en esa inteligencia del mundo espiritual y vamos a empezar a vivir otro tipo de experiencias que no tenían que ver con el propósito, pero tenían que ver con lo que nosotros somos y lo que nosotros necesitábamos en ese momento para crecer espiritualmente. Entonces el proceso es a través de meditación, fijar un objetivo y empezar a trabajar las etapas de meditación, porque hay unas etapas que hay que cumplir, que es la relajación, la respiración, la concentración, detener la mente. Bueno, puede haber más pasos, pero esos son los básicos. Y, y eso nos va a llevar a un crecimiento a través de una experiencia espiritual, no a través de la mentalización. La mentalización, lamentablemente, en la espiritualidad no nos ayuda, nos estorba, porque nos mete ruido con cosas muy humanas y razonamientos muy humanos, ¿verdad? Donde la mente supongo, porque me hago esa pregunta a veces, la mente se queda, ¿y qué es esto que estoy viendo, verdad? ¿De dónde viene? Nunca lo he visto. Entonces, nos empieza a cuestionar cosas que nos hacen ruido, entonces por eso debemos de tener la mente. Vea, entonces básicamente es aprender a meditar, Es correcto. aprender a relajarnos, a respirar. He hablado con varias personas acerca de la meditación y realmente me concluyen que es muy difícil, pero yo lo hago. Yo lo hago, no sé si lo estoy haciendo bien, pero sí me ayuda a tomar mucha conciencia. Y lo que tú dices, fijarse como un destino, ¿no? ¿Qué quiere uno a través de la meditación? Me ha servido fijar, fijar como ese deseo en algo que yo veo puntualmente. ¿No? Para mí fue muy difícil también lograrlo, porque es aquietarnos, ¿no? Y estamos acostumbrados que el televisor, que el celular, que tal cosa, es introspectar, es estarnos acá en nosotros mismos. Yo apenas estoy en el proceso, pero qué bueno saber que la meditación me va a ayudar a crecer espiritualmente. Tengo que aprender a meditar como tú lo dices. Sí. Ya hablando de esto, de la meditación, que a través de la meditación crecemos espiritualmente, yo tengo una pregunta para Marco. ¿Todos podemos lograrlo? ¿Todos podemos llegar a ese crecimiento espiritual? ¿O hay que tener algo especial para realizarlo? Es una pregunta muy interesante. Efectivamente, sí, todos podemos. No existe ninguna limitación, puesto que este es el camino de nuestro Padre para llegar al mundo espiritual y tener todos los beneficios que Él ha dispuesto para nosotros y que hemos utilizado a través de los tiempos, a través de estar en nuestro hogar, en nuestra casa espiritual. Sin embargo, la experiencia aquí en la realidad es que no. Hay personas que no pueden meditar, lamentablemente. Y eso Pues no tiene que ver, yo lo considero muy difícil. ¿Por qué a unos sí y otros no cuentan? eso tiene que ver no con la limitación desde el mundo espiritual, esto tiene que ver con una limitación humana, más que nada, ¿verdad? Para poder llegar y poder lograr una meditación,
primero tenemos que estar bien. Tenemos que estar bien, tenemos que estar equilibrados emocionalmente. Tenemos que llegar primero a un estado eh, que podemos considerar, mm, además de equilibrado, armónico, ¿verdad? Entonces, las primeras meditaciones tendrían que ser orientadas a buscar este equilibrio emocional y posteriormente buscar una armonía contigo mismo y con tu entorno. Sin eso no es posible hacerlo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una persona que es iracunda y además es de ese tipo de personas que guarda resentimientos con las personas con las que se molesta. Obviamente, por más que quiera meditar su mente, lo va a estar bombardeando con una gran cantidad de información que le va a impedir llegar al punto preciso de iniciar una meditación. Una meditación que cumple un propósito claro, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es ese equilibrio emocional y para lograr esta armonía. ¿Cómo se equilibran las emociones? Pues es simple. Las emociones no son humanas. Ya venimos con ellas. Entonces, no podemos equilibrarlas acá. Lo que podemos hacer es quizá controlarlas a través de procesos mentales, pero siempre se disparan, siempre va a haber motivos por los cuales se disparan y se rompa esa barrera de contención que le pusimos a la emoción, ¿no? Entonces, si las emociones son espirituales, entonces hay que trabajarlas en el mundo espiritual. Y cómo esto suena un poco contradictorio, porque no puedo meditar y quieres que vaya a meditar a trabajar tus emociones. Sí, es lo primero que tenemos que hacer. Antes de fijar un propósito que tenga que ver con el mundo espiritual, tenemos que fijar un propósito que tenga que ver con equilibrar nuestras emociones. Y nuestras emociones, como tú lo dijiste hace un momento, a la hora que tú vas a meditar, aunque no tengas un propósito, te sientes mejor. ¿Por qué? Porque fuiste al mundo espiritual, aunque no hayas ido al cielo, por decirlo, pero el solo hecho de aquietar tu mente a través de la respiración y cerrar tus ojos y hacer una introspección en tu ser espiritual, ya estás en el mundo espiritual y ahí se empiezan a estabilizar, no estabilizar, a equilibrar las emociones. Porque todas las emociones que tenemos son buenas, la ira, todas esas que no nos gustan, todas son buenas, todas las necesitamos, por eso las tenemos. Entonces, pero tienen que estar equilibradas. Cuando están, por ejemplo, la de la ira muy alta, es malo. Pero cuando está la de, por decir el amor, muy baja, pues también es malo, ¿verdad? Entonces debe haber un equilibrio en todas las emociones. Entonces el estar trabajando con el propósito emocional nos da la posibilidad de estabilizar y equilibrar nuestras emociones y entonces poder llegar a hacer meditaciones con propósitos más lejanos que eso o propósitos mejores, ¿no? Entonces lo que yo he visto, yéndome a la realidad, es que muchas personas no hacen esa parte, no les gusta, no es tan entretenida, quieren ya sentarse y tener una meditación eh, en trance y empezar a hablar con Dios, ¿verdad? Entonces, no es un proceso de tiempo, esto es fácil de hacerlo. Es decir, los pasos que hay que seguir son muy sencillos, pero no se logra la primera. Lo que es difícil es avanzar en los procesos espirituales a través de la meditación. Eso es lo que impide que la persona logre una conexión real al mundo espiritual a través de la meditación, porque no se ha estabilizado, no se ha equilibrado. Y puede haber otros factores, ¿no? Pero
lo clásico en por qué las personas no lo logran o por qué no pasan de una primera etapa y están ahí, y otros se me duermen en el proceso, ¿verdad? En vez de quedarse en la visualización, pasan al sueño profundo y empiezan a roncar, ¿no? Entonces, están como muy sensibles a la meditación, a la relajación, y de la relajación se van al sueño. Entonces, está abierto para todos, pero hay que ser tenaces y empezar con lo básico, que es nosotros mismos en armonía con nuestra esencia y con nuestro entorno. Yo pensaría que hay que empezar a hacerlo. Es la mejor manera. Y sí, hay varios métodos, ¿no? Hay varios métodos para Sí, hacerlo. Pues yo utilizo la respiración, la relajación, que empezar a pensar en todas las partes del cuerpo, sentirlo, que a veces ni sentimos. Es el corre-corre de cada día, nos olvidamos de que tenemos que aquietarnos el alma, el cuerpo, el espíritu. Entonces, para mí ha sido un proceso difícil. Creo que llevo como 8 meses juiciosa con ello y yo pienso que lo estoy logrando. Marcos, una vez uno ya tiene ese crecimiento espiritual, ese cambio, ¿qué logramos? ¿Qué podemos esperar de ese cambio en el crecimiento, con el crecimiento espiritual? ¿Qué nos puedes compartir? sí, eso es muy importante. Eh, ¿Cuál es el beneficio, no? Si yo estoy acá en una vida humana, ¿cuál es mi beneficio de aprender a meditar y empezar a hacer todo un crecimiento espiritual a través de diferentes metodologías, como tú lo dices, ya sea la visualización o cualquier otra, ¿no? La cosa es que nosotros vamos a tener un cambio significativo en las cosas cotidianas. Es decir, estamos viviendo una vida con la mitad de nuestro entendimiento o del entendimiento de nuestro origen. Y nos falta la otra mitad. La otra mitad es de dónde somos. Y siempre tenemos este tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿A qué vine? Y una infinidad de preguntas, ¿no? Que nos hacemos. Y es porque precisamente lo que estamos haciendo es extrañar esa parte o sentirnos incompletos. Entonces, el entrar en contacto con nuestra esencia espiritual nos va a dar la posibilidad en esta vida de ser seres más amorosos. Y el amor es una, digamos, es la energía más fuerte. Es una energía impresionante. Pero no hablo del amor que sentimos acá humano, porque el amor acá es una gama o una mezcla de muchas cosas, o una luz con diferentes gamas, ¿no? Porque pues tiene ego, tiene envidia, tiene celos, tiene lujuria, tiene, o sea, está compuesto y en cada persona está compuesto de diferentes elementos, pero el amor verdadero, el amor espiritual, no tiene ningún componente adicional, es puro, totalmente puro, absoluto. Y cuando nosotros experimentamos en el mundo espiritual ese amor a través de diferentes procesos que vivimos allá, empezamos a cambiar. Y a cambiar, voy a hacer un énfasis en cómo es el cambio. Nosotros aquí experimentamos diferentes desbordamientos emocionales que no nos gustan. No hablo de los que nos gustan porque esos son cosas buenas, ¿no? Pero hablo de aquellos que experimentamos que no nos gustan y que hacen que nos sintamos mal o que llegue esa sensación de remordimiento después de los episodios que vivimos en un análisis podemos decir algo está mal en mí y no quiero ser así, no quiero cambiar y luchamos y trabajamos y ponemos barreras para no pasarlas o no superarlas. Estamos tratando de mentalizar una emoción o controlar una emoción a través de la mente y eso no es posible.
porque las emociones son espirituales. Entonces, cuando nosotros vamos al mundo espiritual y recibimos esta energía, este amor tan puro, automáticamente empezamos a cambiar sin hacer absolutamente nada, solo ir y vivir las experiencias en el mundo espiritual, tener contactos con seres de luz, con nuestro Padre, con tantas personas tan hermosas que hay allá, eh, con mis padres, con mi gente que ya está allá. Eso nos da a nosotros la posibilidad de recibir un amor diferente, un amor puro, verdadero, sin ninguna gama o ninguna mezcla. Y eso automáticamente empieza a transformarnos. Cuando regresamos acá, después de las meditaciones, ya no somos la misma persona, ya somos diferentes. Ya entendemos que hay dos tipos de amor, el amor de aquí y el amor espiritual. El amor espiritual es el amor que nuestro Padre ha dispuesto y en su infinidad de energías que Él ha dispuesto para nosotros, esa es la más grande, la más alta en valor para Él y para todos nosotros. Entonces los cambios se empiezan a vivir a través de una transformación involuntaria, por decirlo de alguna manera, porque yo no voy pensando que voy a ir a cambiar, solo vivo la experiencia que me toca vivir allá y en esa inteligencia del mundo espiritual te llevan a diferentes lugares, a ver diferentes cosas y a vivir momentos hermosos que cuando tú llegas acá te das cuenta de lo maravilloso que es el mundo espiritual y nuestro origen, eh, nuestra esencia, y empiezas ya con un cambio, sin siquiera pensarlo, sin premeditarlo, tú ya llegas con las emociones equilibradas, empiezas a dejar hábitos como ese hábito de la ira, de la soberbia, del ego, todas esas cosas empiezan a quedar equilibradas y están en, digamos que en el nivel cero, y ahí se quedan. No las traemos aquí a flor de piel como disparadores, ¿verdad? Entonces, esos son los cambios que tú empiezas a vivir dentro de ti. Pero como todo es una energía en nuestro mundo espiritual y humano, esa energía que tú empiezas a transformar dentro de ti, la empieza a percibir tu entorno. Y una vez que tu entorno la empieza a percibir, empieza a cambiar hacia ti. Por eso te conviertes tú en un cambio, porque tuviste un crecimiento espiritual y no nada más cambiaste tú, sino empiezas a transformar tu entorno. Las personas ya no te ven como te veían antes, ya empiezas a tú a tener una transformación que los demás perciben y se empiezan a alimentar de ella y empiezas a cambiar a esas personas, porque tenemos ese poder de transformar nuestro entorno en todos los sentidos, naturaleza, personas. Y un ejemplo de este poder energético es que hay personas que tienen una energía tan, pero tan negativa que no necesitan hablar. De repente llegan a donde estamos nosotros conviviendo con otras personas y nos callamos y nos transforman. Y ya no queremos hablar, nos quedamos callados y percibimos esa energía. Eso es muy habitual, pero también sucede que llegan personas con una energía tan hermosa, tan transformada, que nos hacen que participemos de esa energía y nos atrae esa persona. Entonces empezamos a vivir cambios muy padres. Eso en la parte humana y en la parte espiritual. Hay procesos espirituales que nos envían acá. Procesos Mm. que a veces son imperceptibles, pero desde allá nos empiezan a mandar procesos y son procesos de transformación incluso hasta de nuestro ADN y los podemos identificar porque empezamos a percibir olores, unos olores que decimos, ¿por qué todas las personas traen este perfume, no? Y a donde vas, dices, oh,
El de la carnicería se puso el mismo perfume. El de la tienda se puso el mismo perfume. Mi familia está usando el mismo perfume hasta que nos damos cuenta que no es un perfume, es un proceso que nos enviaron desde el mundo espiritual y lo identificamos con olores de rosas, de incienso, de diferentes olores, pero que duran a través del tiempo. Es decir, no es un día, no es unas horas, no. A veces son semanas, a veces un mes, a veces un mes y medio. Entonces empezamos a vivir cambios por esta experiencia que vienen a darnos la posibilidad de vivir en armonía, ser más felices, transformar nuestro entorno, cambiar nosotros, porque no hay cambio sin que nosotros cambiemos. Y esa es la gran regla de nuestro Padre. Yo te doy la posibilidad de que tú cambies todo lo que tú quieras, pero el primero que tiene que cambiar aquí eres tú. Y después de que cambies tú, entonces empieza a percibir la transformación a través de tu energía, el entorno. Y así es como logras tú tener el mundo ideal que tú quieres. Claro que siempre va a haber aquellas cosas que no están en nuestro entorno y que son externas y llegan a modificar nuestro entorno, pero nuestra percepción de esos sucesos es diferente. Es con paciencia, con más amor, y las pasamos porque van a pasar. O sea, esas cosas que no nos gustan van a pasar, van a suceder y las tenemos que vivir. Pero depende de nosotros si las vivimos en una depresión y tristeza o les damos la proporción adecuada y seguimos adelante con la misma armonía y la misma felicidad, ¿no? Entonces, estos son algunos de los beneficios que yo pudiera mencionar que tenemos, pero son muchos, muchos beneficios. Y este crecimiento espiritual que nosotros tenemos en esta vida humana, nos lo llevamos con nosotros. Porque al principio de la plática yo comenté que éramos nosotros mismos en el mundo espiritual, no somos una versión diferente. Entonces, este crecimiento nos lo llevamos al mundo espiritual y allá enfrentamos otro proceso de análisis de lo que vivimos acá para que cuando regresemos vayamos más avanzados y vengamos aquí a vivir una experiencia, pero desde un punto superior a la vida anterior. Ese es entre muchas cosas que hay, porque es un tema muy extenso, lo que experimentamos de cambio acá, ¿no? En nuestro mundo humano, No, a me través de la parece espiritualidad, maravilloso claro, todo lo que nos cuentas. No, pues es que tú estás a otro nivel. Por algo eres sanador espiritual. Pero gracias. pienso que la invitación es empezar a meditar, o sea, buscar ese crecimiento espiritual, y tú ya nos diste la manera de hacerlo, la relajación, la buena respiración, porque a veces respiramos porque tenemos que hacerlo, ¿no? Y llegar a meditar. Entonces, Marco, no, estoy encantada de esta charla, Al diferente, contrario, una charla que realmente nos llena mucho y nos da muchos consejos para ser mejores espiritualmente. Quiero, por favor, Marcos, agradeciéndote inmensamente, que nos des un mensaje final y que nos cuentes de tus redes sociales, donde la gente puede contactarte. Recuerden que Marco es el sanador espiritual. eh, Nadie está exento de necesitarlo. Entonces, por favor, Marco, danos un mensaje final y cuéntanos más sobre cómo encontrarte en las redes sociales. sí, muchas gracias, Luz. Sí, mi canal de YouTube es Murrakai, Murrcai y latina, Murrakai, Murrakai. y ahí podemos encontrar algunas meditaciones que yo les llamo genéricas, que hay unas de nivel básico, otras intermedia, y hay solo una que es para avanzados. No digo cuál es para que las personas que la quieran hacer, pues ahí se midan en qué nivel están y cuál pueden hacer, ¿verdad? Eh, También tengo mi página de Facebook,
que se llama igual Murrakai. Ahí me pueden encontrar y ahí a través de Messenger pueden contactarme. También está mi libro, Meditación y Espiritualidad, El Camino de Dios hacia la Espiritualidad, en Amazon, que ahí lo pueden adquirir en digital y en pasta blanda. Y posteriormente subiré los demás libros de coautoría. Quien quiera contactarme, esos son los medios. Mi mensaje final para todas las personas con mucho respeto y con mucho amor es que el cambio no es mental, el cambio es espiritual. Para nosotros poder lograr estar en un nivel mucho más aceptable para nosotros mismos, no para los demás. Nadie debemos medirnos con lo que dicen los demás, sino con nosotros mismos. Debemos de ser nuestros jueces y lo somos jueces de nosotros mismos siempre y debemos vivir estos procesos a través de un cambio real, no mental, como les digo, y esto es a través de la espiritualidad, pero en una experiencia, no en un entendimiento mental. Entonces, la meditación es irrelevante cuál método uses. Está la meditación activa, la kundalini, el yoga. Hay muchas metodologías. Yo pasé por todas, quizás, y finalmente llegué a esta, que es la meditación visualización, pero no importa cuál uses, el efecto que tendrá en ti es el mismo. Entonces, para lograr un cambio definitivo y que no tengas un retroceso a través del tiempo, tiene que ser a través de vivir experiencias en el mundo espiritual. Es la única forma. Lo demás es cíclico, avanzamos, regresamos, pero cuando tú experimentas el mundo espiritual, el cambio y el crecimiento es una garantía y te la vas a llevar en esta vida y en la siguiente. Ese sería mi mensaje con mucho respeto y mucho amor para todos ustedes. Bueno, estaba yo tan absorta en tu charla que se me olvidó revisar los comentarios. Hay comentarios hermosos de Pascual Gómez, muy buen Excelente. mensaje. Otra vez Patricia, Hermelinda. Nos escribió también Dora Marina Morroy Salazar desde Medellín. Coco Rubio, saludos desde Houston, Texas. Vilma Volcanes nos dice maravillosos, gracias Vilma. Amparo Castillo, saludos. Marta Chamorro Zúñiga, desde aquí de Popayán, saludos, mi Luzmita, excelente invitado. Caroline Paz, bueno, aquí hay otro comentario. Ya, de Pascual Gómez. No, Marco, pues yo estoy feliz y me quedaría contigo una hora entera, más horas escuchándote. Estoy muy agradecida porque realmente es un tema muy interesante que debemos atender, que debemos atender. A veces se nos pasa la vida en tanta cosa, en el lleva, en el trae, en el vaya, en el venga. Entonces, me encantó, me encantó. Yo siempre le digo a mi comunidad, la que más aprende en estos programas soy yo porque me encantan estos temas. Entonces, Marco, mi infinito agradecimiento, Dios te guarde, Dios te pague, que siga siendo ese ser que ayuda espiritualmente a la gente. Muchísimas gracias, Lucy. Cuando tú quieras, yo regreso. Muchas gracias a todas las personas que nos hicieron estos comentarios, a Pascual, a Coco, a todos. No me recuerdo los nombres. Un abrazo muy fuerte, con mucho cariño para todos, para ti también, Luz. Y, y mis infinitas agradecimientos. Aprecio mucho esta distinción que me diste y un gusto haber estado contigo y con Gracias, todos, claro, Marco. Sí, obviamente.
La espiritualidad es básica para la felicidad. Si tú estás espiritualmente en crecimiento, yo pienso que hay maneras de alcanzar más la plenitud en la vida, porque es una parte muy importante, ¿no? La espiritualidad, pues yo creo que es básica. Entonces, querida Así. comunidad de Vida Maravillosa, agradezcamos a Marco por tan hermosa charla y los espero el próximo miércoles con un tema también muy interesante. Claro que sí, Marco, estás invitado con otro tema cuando tú quieras. Buenas Muchísimas noches, gracias, Luz. gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.